Estamos en el año 20 a.C. y la Hispania romana goza de una gran paz y estabilidad bajo el mandato de César Augusto. Esta región, que comprendía lo que actualmente es la península ibérica, había sido conquistada gradualmente tras las guerras celtíberas y las guerras cántabras, entre otras batallas. En ese momento el territorio hispano es un punto muy importante a nivel estratégico y a nivel también económico, y sobresalen ciudades como Tarraco, Emérita Augusta o Córdoba. El proceso de romanización está en marcha, se están construyendo carreteras, acueductos y además se está expandiendo el latín. Es una región con muchísima diversidad cultural gracias a las diferentes tribus que habían habitado en la península ibérica durante los siglos anteriores, y además es una región en la que se comercializa y se produce muchísimo aceite y vino que se exportaba a diferentes puntos del imperio. Es decir, que nos encontramos en una región muy próspera y floreciente dentro del Imperio Romano. Y es en este contexto en el que nace la protagonista de hoy. Bienvenidos a Historia en Violeta. Hoy hablaremos de Elvia Albina. Antes de entrar en materia, me gustaría comentarte que me ayudarías muchísimo si le dieras un like a este vídeo, me dejaras aquí debajo algún comentario y además pudieses compartir este vídeo entre personas a las que crees que les puede parecer interesante. Y también te voy a pedir por favor que si quieres o puedes contribuyas de manera voluntaria a los enlaces que te dejo aquí abajo en la cajita de descripción, y si no quieres o no puedes por lo que sea, no pasa nada, simplemente con que llegues hasta el final del vídeo a mí me vas a hacer súper feliz. Y ahora sí que sí, empezamos. Su padre fue Marco Elvio Novato, su madre murió en el parto. Fue hija única, aunque su padre ya había estado casado otras veces, por lo cual Elvia tenía una hermanastra de nombre Marcia que fue encargada de cuidarla al carecer de madre. Elvia estuvo casada con Marco Anneo Séneca, un destacado orador y retórico de su época. Ambos fueron padres de 3 hijos: Lucio Anneo Novato, conocido como Galión, el filósofo Lucio Anneo Séneca y Marco Anneo Mela. Además, fue abuela del poeta Marco Anneo Lucano. Desconocemos la fecha exacta del nacimiento de Elvia Albina, aunque se cree que pudo haber sido hacia el año 20 a.C. El nacimiento, eso sí, se sabe que tuvo lugar en Arjona, que es un pueblo que hoy pertenece a Jaén, que se encuentra en el sur de España, concretamente en la actual comunidad autónoma de Andalucía. La verdad es que la familia gozaba de bastante buen nivel económico, estaban relacionados con los Elvios, que era una familia bastante próspera en la región, y además el padre de Elvia era magistrado sacerdotal, que era un buen puesto de trabajo en la época. Como Elvia se quedó huérfana de madre muy pronto, fue su propia hermana, Marcia, la que se ocupó de su educación hasta el momento en el que contrajo matrimonio con tan solo 14 años. El nuevo esposo de Elvia sería Anneo Séneca, que era bastantes años mayor que ella y además que residía en Córdoba, la actual Córdoba, también una ciudad al sur de España, y pertenecía a la clase alta romana. Cabe destacar que esta unión se produjo muy probablemente bajo la fórmula del sine manu. ¿Qué era esto del sine manu? Pues en la época romana había diferentes tipos de matrimonio y concretamente el sine manu era una fórmula en la que la tutela de Elvia seguía perteneciendo a su padre, porque en la época romana, por mucho que estuvieses casada y fueses mayor de edad y tuvieras hijos, tú como mujer estabas tutelada por un hombre, que podía ser tu marido o tu padre. Pues en este caso, bajo la fórmula del sine manu, la tutela seguía dependiendo del padre de Elvia. Y aunque no lo parezca, esta forma de tutelar a las mujeres era muy ventajosa para ellas, porque quería decir que una vez que falleciese el padre de Elvia, ella misma iba a heredar sus bienes, que no iban a pasar a formar parte del patrimonio del marido. A pesar de la diferencia de edad, que se estima que se llevaban unos 30 años, la verdad es que el matrimonio fue bastante feliz y llegaron a tener 3 hijos de nombre Galión, Mela
y el Séneca que todos conocemos. Y precisamente tras alumbrar a su tercer hijo, Elvia se libró de la tutela de tanto su marido como de su padre, ya que se aplicó el ius trium liberorum, es decir, un privilegio concedido a las ciudadanas romanas cuando tenían ya 3 hijos. Esto nos quiere decir, primero, que no debía de ser muy común que una romana en esa época al menos tuviese 3 hijos, porque si no, pues todas serían completamente libres, y que además Elvia debía de ser un ejemplo bastante adelantado para la época de libertad y de autonomía propia. Séneca padre, es decir, Séneca viejo, hizo un gran esfuerzo para que sus hijos se formasen en humanidades, concretamente en filosofía y en literatura. Se dice, por cierto, que Elvia quiso acompañar a sus hijos en esos estudios, queriendo ella también formarse, pero pues su marido se lo negó por el simple hecho de ser mujer. Tras abandonar esta aspiración, pues Elvia decidió dedicarse a administrar los bienes y el patrimonio familiar con el objetivo de que sus hijos pudieran lograr la excelencia en la futura carrera política que algunos de estos iban a seguir. Este esfuerzo, por cierto, fue elogiado por Séneca hijo, evidentemente, en su consolación a Elvia. Reclamada por Augusto, Séneca el viejo, Elvia y sus hijos fueron a vivir a Roma hasta la muerte de Séneca padre. Elvia entonces decidió volver a su pueblo natal, pero muy pronto regresó a Roma para acompañar a su hijo, a Séneca el joven, que por cierto después sería desterrado. Y es que por diferentes tensiones políticas que había en la época, pues Séneca el joven, Séneca hijo, tuvo que marcharse, exiliarse forzosamente de Roma, lo que evidentemente pues supuso una gran desgracia en la vida de Elvia, que tuvo que luchar muchísimo para que el hijo regresara. Ahora, que también te voy a decir que a Séneca lo desterraron a Córcega, que, hombre, pues puestos a desterrarme, yo si me destierran en Córcega tampoco me voy a quejar, precisamente. La cosa es que Séneca hijo estuvo desterrado durante unos 8 años y fue gracias a Agripina la menor, de la cual pues te hice vídeo también hace poquito, consiguió regresar a Roma y obtener de nuevo el favor imperial. Así que Elvia evidentemente en ese momento estaba contentísima. Fue precisamente durante esos 8 años de destierro en los que Séneca hijo escribió la Consolación a Elvia, ensalzando la figura de su madre y poniendo en relieve el gran esfuerzo que ella había hecho, primero al serle impedida la oportunidad de estudiar con sus hijos, a pesar de la gran inteligencia que Elvia había demostrado durante toda su vida, y después por hacerse cargo de la administración familiar y hacer un gran esfuerzo para que sus hijos llegasen a lo más alto. De hecho, si sabemos que Elvia Albina existió, es gracias evidentemente al texto que escribió su hijo. Y no solamente se deshace en elogios hacia su madre, sino que también critica el hecho de que Séneca padre impidiese estudiar a su propia madre, que era costumbre evidentemente en la época. Por cierto, Séneca, al igual que su madre, pues la verdad es que no fue muy afortunado en vida, ya que incluso después de haber sido desterrado, años más tarde, Nerón lo condenó a muerte y Séneca prefirió quitarse la vida antes de sufrir pues el castigo de una persona pues que no estaba muy en sus cabales precisamente. Lo último que sabemos de Elvia es que encontró compañía en su nuera Acilia, que era la esposa de su hijo Mela, y también se marchó con su hermana Marcia, que había estado muchos años viviendo en Egipto después de quedarse viuda, y además que Elvia tuvo la fortuna de dedicarse a una avanzada edad ya a los estudios, cuando nadie le podía impedir que se formara. Pudo estudiar y además instruyó ella misma a sus nietos Novatila y Lucano, que por cierto sería también un futuro poeta. Por desgracia no sabemos la fecha de la muerte de Elvia ni tampoco cómo tuvo lugar, pero sí que sabemos que tuvo muchísima influencia en sus descendientes gracias a la gran sabiduría que siempre le acompañó. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo vídeo hablaremos de Tusnelda. Hasta entonces, un besote muy gordo y nos vemos muy pronto.